Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica y Grant Thornton, Perú. El día de hoy tenemos un webinar especial denominado el test de beneficio en los servicios intragrupo, experiencias en Perú y en Costa Rica. Para eso el día de hoy tenemos la presencia de Alonso Erac, director de precios de transferencia de Grant Thornton, Costa Rica, y Walter Ruiz, director de precios de transferencia de Grant Thornton, Perú, a quien le agradecemos tomarse el tiempo para participar con nosotros el día de hoy. Recordarles que en Costa Rica somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Para la próxima semana en Costa Rica tendremos el tema Tribu CR, generalidades sobre nuevos formularios de declaraciones autoliquidativas e informativas. Esto respecto a los cambios que se vienen con el Ministerio de Hacienda, y estará a cargo de Don Ibermena, socio de impuestos ilegal, junto con Catherine Valverde, gerente de impuestos ilegal de Grant Thornton. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, y nos pueden encontrar y tener información de los diversos espacios que realizamos semana a semana, también información de los servicios que brindamos o de los cursos que impartimos como desarrollo profesional, que ya tienen abierta la matrícula para el mes de enero. El grupo que empieza en el mes de enero ya pueden ir haciendo la matrícula, entonces todo el detalle lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, si nos pueden encontrar. Se pueden suscribir y tener todo el detalle de este y todos los espacios que realizamos semana a semana. Y también nuestro podcast Café Grant Thornton lo pueden escuchar en Spotify y tienen 123 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma para que tengan la posibilidad de escuchar nuestro espacio. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy presentando a uno de los expositores y agradeciéndole a don Walter Ruiz, director de precios de transferencia de Grant Thornton, Perú. Buenos días, don Walter. Muchas gracias, Steven, por la introducción y gracias a todos por la oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Es realmente un honor participar en este webinar junto a Alonso y poder aportar desde la perspectiva peruana en materia de precio de transferencia y particularmente en lo referido a los servicios intergrupo y el test de beneficio, ¿no? Agradecerles a todos. Gracias, don Walter. Ahora le damos la palabra a Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton, Costa Rica. Buenos días, Alonso. Hola, hola, buenos días a todos. Pues de nuevo, encantado de compartir con toda la gente que poco a poco se nos va conectando en este webinar. Hoy tenemos una visita pues bastante interesante y también muy agradecidos por la incorporación de Walter el día de hoy, que nos va a acompañar con este tema. Walter y yo compartíamos una charla hace un par de semanas atrás también de estas charlas regionales que damos en Grant Thornton, y entonces a partir de ahí dijimos que habíamos algunos temas interesantes que podríamos extrapolar de una norma peruana que es bastante rígida en estos temas, y que algunos de esos aspectos rígidos, aspectos técnicos que están existiendo por allá para la evaluación de este tema, también están ocurriendo en Costa Rica. Entonces la idea es un poquito pues compartir las experiencias que tiene Walter por allá, y también tener claro y que ustedes puedan entender cómo esas experiencias se pueden relacionar un poco con lo que tenemos aquí en Costa Rica, pero también sobre todo cómo son situaciones que ya están ocurriendo en el día a día de las fiscalizaciones. Algunos de los temas que probablemente comentemos tanto Walter como yo, algunos de ustedes dirán, mira, pero esto es bastante lógico, esto es bastante sencillo, esta documentación debería existir, pero cada vez más es curioso participar en procesos de fiscalización o inclusive en propias revisiones o diagnósticos fiscales que hacemos a lo interno de nuestros clientes, o inclusive en revisiones de precio de transferencia, y darnos cuenta que siguen existiendo muchas de estas transacciones con las cuales simplemente lo que existe es una factura o un mandato de casa matriz en que se tienen que pagar este tipo de servicios. Entonces, la idea del día de hoy es compartir con ustedes
esas experiencias de ambos países y también tener claro que si bien es cierto alguna normativa de la que nos pueda mencionar Walter, se puede sentir un poquito lejana por estar hablando de alguna normativa específica en el tema de Perú, la realidad es que no está tan lejana, tal vez Costa Rica no la tiene tan específicamente determinada en su norma, pero sin duda los procesos de fiscalización y las revisiones cada vez más van apuntando hacia este tema. Entonces, sin más preámbulo, estamos ya con la presentación en la pantalla y le doy la palabra a mi compañero del día, a Walter, para que tal vez arranquemos con los conceptos básicos del test del beneficio. Adelante, Walter. Muchísimas gracias, Alonso. Sí, bueno, como bien comentaba Alonso, el propósito de esta sesión es abordar temas fiscales vinculados a precio de transferencia, con especial énfasis en los servicios intergrupo y de este beneficio, que es un aspecto cada vez más relevante dentro de la región, ¿no? En esta sesión nos enfocaremos un poco en el contexto, de esta primera parte, en el contexto peruano, revisando un poco la evolución normativa que ha habido acá en el país y la aplicación práctica, ¿no?, de este test, ¿no?, con la finalidad de ofrecerles, digamos, una visión integral que permita entender no solo los marcos normativos, sino también los desafíos y buenas prácticas que hoy enfrentan las compañías de Latinoamérica, ¿no? Estoy seguro que esta será una valiosa oportunidad para el intercambio de ideas y experiencias relacionados justamente a estos servicios intergrupo y lo ideal de la buena práctica fiscal, ¿no? Y aterrizando directamente a la presentación, el objetivo, como les acabo de comentar, es justamente explicar el alcance, las implicancias y desafíos que tiene el test de beneficio en Perú. Y esto, digamos, la normativa peruana ha incluido, digamos, buena parte, digamos, de la literatura de la normativa respecto a los lineamientos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Y esto lo vamos a ver desde una perspectiva normativa y práctica, ¿no? Entonces, el contenido de esta presentación es justamente, en primer lugar, revisar qué es el test de beneficio, ¿no? Porque es importante el test de beneficio en los contribuyentes peruanos. Un poco vamos a revisar también la evolución normativa desde el ejercicio, bueno, desde el año 2015, que ha habido, digamos, cambios en los lineamientos de precio de transferencia hasta la última resolución digamos, del Tribunal Fiscal en Perú, en el cual ya ha incluido en un dictamen justamente el análisis del test de beneficio, ¿no? Vamos a pasar también a revisar un poco la documentación que pide, digamos, o esencial que piden para poder aprobar justamente este test. Y también vamos a revisar justamente lo que les acabo de comentar, ¿no? Esta resolución del Tribunal Fiscal, que es muy relevante en el país. Vamos a ver qué es lo que pedía la Administración Tributaria en este proceso de fiscalización que tuvo y el veredicto final que tuvo justamente este tribunal, ¿no? Por último, y para cerrar la presentación, vamos a revisar algunos aspectos clave para justamente superar el test y qué es lo que está pidiendo la normativa peruana actualmente, ¿no? No sé si, Alonso, me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Respecto al test de beneficio, ¿qué es el test de beneficio? Bueno, la normativa indica que tratándose de servicios prestados al contribuyente por sus partes vinculadas, digamos, aquel debe cumplir con el test de beneficio y proporcionar la documentación e información solicitada como condiciones necesarias para la deducción del costo-gasto. Esto, en otras palabras, es si una compañía peruana, digamos, recibe un servicio de partes vinculadas, sea local o del exterior, deben cumplir con el test de beneficio para justamente poder deducir ese costo-gasto, ¿no?, para efectos de impuesto a la renta, ¿no? Ahora, la premisa principal del test de beneficio, o que se busca con ello, es justamente cuando el servicio prestado proporciona valor económico comercial para el destinatario del servicio, mejorando, manteniendo su posición comercial, ¿no? Y acá hay digamos, un
poco revisando la literatura normativa, hay un punto importante que esto lo vamos a ver más adelante respecto a servicios de bajo valor. Lo vamos a definir un poco más adelante este tema, pero es importante mencionarlo ahora, ¿no? En caso si estamos frente a un servicio de bajo valor, el margen de ganancia no puede exceder el 5% de los costos o gastos, ¿no? A manera de deducción, ¿no? Ahora, estas premisas que arroja la normativa vienen alineadas, digamos, con justamente de las directrices de la OECD, ¿no? Donde nos indican que cuando una actividad es realizada por uno o más miembros del grupo para otro miembro del grupo, es importante revisar el valor económico comercial para mejorar o mantener su posición comercial, ¿no? Es justamente lo que te indica la OECD y esto va alineado, digamos, a la normativa local. Alonso, ¿me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Vamos a revisar un poquito el marco normativo aplicable en Perú desde sus inicios, ¿no? Todo comenzó en octubre del 2015, cuando la OECD publica la acción 10 del plan BEPS, y aquí se plantean básicamente reglas claras para evitar asignaciones artificiales de gastos dentro de los grupos multinacionales, ¿no? Y acá lo central es justamente el concepto del test de beneficio, que busca responder a una pregunta muy sencilla, ¿no? Lo que les acabo de comentar. ¿Recibe realmente la empresa local un valor económico por el servicio intragrupo que se está cobrando? Bueno, si la respuesta es negativa, el gasto no debería ser deducible para efectos de impuesto a la renta, ¿no? Y este principio, digamos, marcó un punto de partida para que muchos países, incluido, bueno, Perú, adopten su normativa, ¿no? En diciembre del 2016, un año después, Perú incorpora estas ideas mediante un decreto legislativo y justamente este decreto establece que para poder deducir los servicios intergrupo ya no basta, como bien comentaba Alonso en la introducción, una factura o un contrato, ¿no? Ahora se exige, digamos, superar el test de beneficio, ¿no? Es decir, las empresas o la empresa debe demostrar que el servicio, nuevamente, no recibido cumple una función, digamos, necesaria y aporta valor económico, ¿no? Luego, y esto en el año 2017, luego de esta adecuación de la acción 10 del plan BEPS, la OCDE refuerza este marco en el capítulo 7 de las directrices, y acá lo interesante es que en estas directrices no solo confirman la importancia del test de beneficio, ¿no? Como ha habido ocurriendo en años anteriores, sino que también ofrece una guía práctica, ¿no? Como por ejemplo, cómo documentar, cómo sustentar, qué indicadores pueden usarse para probar el servicio entre el grupo aporta un beneficio. Y esto justamente ayudó o sirvió como referencia para las administraciones tributarias y también esto no fue omiso para la administración tributaria peruana, la SUNAT y los contribuyentes peruanos. En septiembre, bueno, en el año 2018, se introducen varias modificaciones también en el artículo, en la normativa, en la ley de impuesto a la renta, donde, bueno, esto significó que las empresas ya deberían mejorar su calidad de documentación, ¿no? Y ser más precisas al sustentar los beneficios de los servicios recibidos, ¿no? Además de ello, en diciembre del 2018 ya se modifica la normativa y se incluye un reglamento a esta especificación del test de beneficio. Y acá se exige ya un desarrollo reglamentario específico que detalla qué tipo de evidencia es exigible, ¿no? En otras palabras, ya no basta decir que el servicio me genera un beneficio, ¿no? Sino que hay que demostrarlo con pruebas objetivas y verificables, ¿no? Por último, recientemente, como les acabo de mencionar, aproximadamente un mes, en este año, ha habido una resolución del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es un órgano administrativo en el cual, digamos, resuelve las controversias entre el contribuyente peruano y la administración tributaria, ¿no? En este caso,
en esta resolución ya se refuerza la idea que el test de beneficio es indispensable para aceptar la reducción del costo-gasto, ¿no? Esta resolución, esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, enfatiza que si la empresa no puede acreditar con suficiente documentación el beneficio recibido, bueno, la SUNAT en este caso está facultada para rechazar la deducción, ¿no? Entonces esto ratifica, digamos, la importancia de todo el camino normativo previo y consolida un estándar en Perú muy alto en la práctica tributaria, ¿no? Alonso, ¿me ayudas por favor con la siguiente diapositiva? Ahora, hemos visto un poco la evolución, digamos, del test de beneficio desde los inicios, ¿no? Pero la administración pide, digamos, una documentación esencial para justamente aprobar el test. Y ahora lo vamos a revisar en detalle, ¿no? Hay 9 aspectos que en procesos de fiscalización en Perú se desarrolla, ¿no? Uno, como les acabo de mencionar, es el criterio de valor económico comercial. Bueno, lo primero que debemos hacer es demostrar que el servicio tiene valor económico comercial, es decir, que la empresa local tiene un beneficio verificable, ya sea a través de repente reducción de costos, mayor eficiencia, acceso a la tecnología o a nuevos mercados, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos que revisar la prestación efectiva del servicio. Es decir, tenemos que demostrar que efectivamente el servicio se prestó. ¿Con qué documentación? Bueno, en primera instancia, con contratos, órdenes de servicio, órdenes de compra, memorándums, correos electrónicos, cualquier tipo de documentación que nos ayude a demostrar que efectivamente el servicio se prestó, ¿no? También tenemos que revisar si el servicio recibido es una actividad relacionada al accionista. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, las actividades del accionista son aquellas que realiza la matriz, o diremos un accionista, únicamente para proteger su inversión o gestionar su rol de propietario, ¿no? Sin que se genere un beneficio directo a la filial, ¿no? Estas actividades no calificarían como servicios de intergrupo deducibles, ¿no? Porque no aportan un valor económico directo a la empresa, digamos, que está recepcionando el servicio. Un ejemplo, digamos, para poder esclarecer un poco este punto es, por ejemplo, la matriz prepara reportes financieros consolidados para informar a sus inversionistas o al mercado de valores, por ejemplo, y esto claramente, bueno, evidentemente esto beneficia al accionista, pero no genera un valor real para la subsidiaria, por ejemplo, ¿no? Luego de ello, tenemos que evidenciar la naturaleza o necesidad real del servicio. ¿En qué sentido? Bueno, acá tenemos que evidenciar el contexto de la operación, o sea, por qué estamos requiriendo el servicio que estamos recibiendo de la vinculada. Y acá la pregunta clave sería si era necesario el servicio para la filial, ¿no? Si la respuesta es sí, bueno, la empresa hubiera tenido que contratar a un tercero de no recibirlo, ¿no? En ese caso, hay evidencia directamente la necesidad. Si es que no lo obtienes de la vinculada, bueno, yo tendría que contratarlo por mí mismo o hacerlo yo mismo, ¿no? Por ejemplo, si una filial enfrenta de repente un arbitraje y la matriz le brinda, digamos, una asesoría legal, ese servicio, bueno, ya evidenciamos si es necesario y deducible, ¿no? Por otra parte, tenemos el tema de la duplicidad de los servicios, ¿no? Este punto también es bastante relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un contribuyente peruano, por ejemplo, recibe un servicio contable de una vinculada del exterior, por ejemplo, si una empresa costarricense factura un servicio contable, y la empresa peruana tiene internamente un departamento contable, bueno, hay que preguntarse por qué estamos recibiendo un servicio contable si nosotros tenemos un departamento ya contable, ¿no? Y además de ello, no solamente se revisa la duplicidad interna, como en este caso, sino también la duplicidad externa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si la empresa peruana tiene
un proveedor externo, no vinculado, que les brinda un servicio contable, también hay que preguntarnos por qué estamos requiriendo un servicio de una parte vinculada si nosotros tenemos ya un contrato con un proveedor externo, ¿no? Entonces ahí se configuraría un tema de duplicidad, ¿no? Por lo cual no sería deducible para efectos de impuesto a la renta porque no superan el test de beneficio. Para terminar con esta documentación esencial, tenemos que caracterizar a los servicios. Es decir, en este caso, la norma te indica de que hay dos tipos de servicios que tenemos que caracterizar. Uno es de alto valor y uno de servicios de bajo valor, ¿no? Los servicios de bajo valor se caracterizan, bueno, la contraprestación es que el margen de ganancia no puede exceder al 5% de los costos y gastos generados. Y los de alto valor, bueno, el margen de ganancia lo determinará un informe o una evaluación en materia de precio-transferencia, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver características esenciales de un servicio de bajo valor. Y en el caso de los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio, bueno, esto hay que evidenciar que efectivamente tenemos que, en el ejemplo del servicio contable, tenemos que identificar a las personas que están involucradas en el servicio, imaginemos que son, no sé, 5 personas, y tenemos que proporcionarle a la administración tributaria los costos directos, dígase planilla, y costos y gastos indirectos. Por ejemplo, si las personas viajan a Perú, tendríamos que determinar o proporcionarle a la administración todos los gastos, por ejemplo, viáticos, laptops, etcétera, ¿no? Y acá es un punto importante porque, si bien es cierto, la administración tributaria requiere estos documentos, el contribuyente puede indicar, pero esta documentación de los costos y gastos incurridos del prestador, en realidad no lo tengo yo. No lo tiene el contribuyente, digamos, la compañía que está recibiendo el servicio, sino lo tiene el prestador. Si bien es cierto, esto es cierto, la norma te indica que el responsable solidario de entregar esta documentación es justamente la empresa que está recibiendo el servicio, ¿no? Y por último, tenemos los criterios de asignación de costos o gastos. Por ejemplo, normalmente si hay una empresa en el grupo que centraliza todos los servicios, por ejemplo, de back office, hay que proporcionarle a la administración cuál es el criterio de asignación a cada uno de los países que se está prestando el servicio, ¿no? Un criterio razonable, por ejemplo, en un servicio contable, nuevamente, sería las horas sombra incurridas, ¿no? Claro está, esto tiene que estar debidamente documentado, ¿no? Por ejemplo, con memorandos de control de horas, por ejemplo, ¿no? O si estamos frente a un servicio de TI, un criterio razonable de asignación de costos o gastos sería, por ejemplo, el número de usuarios. Esto es lo que tenemos que evidenciar, digamos, o mostrarle a la administración tributaria todos estos criterios de asignación. Y no solamente los criterios, sino cada uno de estos puntos lo tenemos que desarrollar en un proceso de fiscalización de test de beneficio, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Tal vez, Walter, aquí quería hacer un par de comentarios a los que estabas mencionando, y es que algunos de las cosas que estás diciendo aquí, pues si bien es cierto, no las tenemos necesariamente en Costa Rica en nuestra normativa, lo que sí hay que tomar en cuenta es que son aspectos que se revisan en los procesos de fiscalización, y eso tal vez lo voy a especificar yo un poquito más al final de la charla, cuando ya esté con el tema de mi participación, pero asuntos aquellos como que no basta son un tema de la factura, asuntos con respecto a la documentación o cualquier prueba que demuestre la efectiva prestación de servicio. Cuando un contribuyente básicamente le contrata cualquier tipo de servicio a un proveedor de servicios, más allá del aspecto de factura y más allá del aspecto contractual, es usual que se reciba algo por ese servicio. Por ejemplo, cuando hemos tenido nuestros clientes que nos contratan para hacer estudios de precios de transferencia para ellos, pues bueno, tenemos un contrato con ellos, tenemos una factura que les hacemos llegar, pero al final de ese proceso ellos reciben su estudio de precios de transferencia y la asesoría en esa materia. O sea, hay un elemento probatorio con un tercero independiente que el servicio efectivamente se brindó.
ese mismo nivel de rigurosidad, pero también el mismo nivel, si queremos decir de alguna forma, de lógica, en el que una entidad, un contribuyente, no le pagaría a un proveedor independiente por la prestación de servicio sin efectivamente estar recibiendo algo a cambio de ese servicio, es la misma rigurosidad y la misma lógica que la Administración Tributaria considera con los servicios intragrupo. O sea, yo tengo que poder demostrar en este tema de servicios intragrupo de que efectivamente yo recurrí a una empresa vinculada o yo recurrí a mi grupo económico a nivel de transferencia solicitándole un servicio y recibí esto. Más allá de que me lo cobraran, más allá de que hubiese contrato, esto es lo que yo recibí por ese servicio. Exigencia que en alguna medida a veces se vuelve complicada cuando uno habla con ciertos contribuyentes porque no tienen tan claro esos cobros que en ocasiones vienen de casa matriz, em, pero que exigencia que es hasta cierto punto lógica de cualquier proveedor de servicio, pues hablando en un tema de libre competencia, o sea, de que yo me esté comportando con mis vinculados de la misma manera que que me comportaría con un tercero. Yo no le estaría pagando honorarios a un tercero si no pudiera demostrar que esos honorarios son necesarios para mi entidad, no son necesarios para agregar valor, o que simplemente pagué una factura sin haber recibido una contraprestación por esta factura que estoy pagando. Entonces son parte de los elementos que vos estás poniendo aquí, que son muy claros según la normativa interna de Perú, pero que también en Costa Rica se ven mucho y que están siendo el foco de ataque, que vamos a ver más al final de la presentación cuando yo venga a mi intervención, pero que están siendo propiamente el foco de ataque de la administración tributaria. Por supuesto, Alonso. Y justamente lo que les comentaba también, ¿no? En el caso de la caracterización de los servicios, hay servicios de bajo valor añadido. Y esto tienen, digamos, 4 características esenciales, ¿no? Primero, que tienen que ser de carácter auxiliar o de apoyo, ¿no? No tienen que ser actividades principales de la compañía. Es decir, en el ejemplo, si la compañía vinculada brinda un servicio contable y es actividad principal, o sea, se dedica a eso, ya no sería un servicio de bajo valor, ¿no? Sería un servicio de alto valor, ¿no? No requerían intangibles valiosos, de repente algún software especializado, ¿no? Que está incluido en este tipo de servicios y son de bajo riesgo, ¿no? ¿Cuál es la valoración, digamos, del costo o el margen de ganancia? Bueno, como les acabo de mencionar, el margen de ganancia no puede exceder el 5%, ¿no? Si estamos frente a los servicios de bajo valor. Ejemplos que arroja, digamos, los lineamientos de la OCDE y la normativa peruana: bueno, servicios contables, servicios de recursos humanos, servicios de asesoría legal, soporte técnico, etc., ¿no? Y algunas consideraciones importantes de un servicio de bajo valor añadido es que, bueno, la Administración Tributaria Peruana revisará tanto la documentación de soporte como el margen de ganancia para asegurar que justamente estos servicios cumplan con las regulaciones fiscales. Y además de ello, quería mencionar que si estamos frente a un servicio de bajo valor, y esto va alineado también con las directrices de la OCDE, es que la estructura, digamos, de contraprestación tiene que tener el esquema de costo más gastos más margen, ¿no? A diferencia de un servicio de alto valor que lo va a determinar, digamos, el contexto de la operación y, digamos, una evaluación en materia de precio de transferencia, un informe de precio de transferencia, ¿no? Entonces, solamente para que, digamos, quede claro, los servicios de bajo valor tienen una estructura que no se puede cambiar, ¿no? Si estamos frente a un servicio, digamos, recibido de una parte vinculada, que va a tener una estructura de costos más gastos más margen, y el margen no puede exceder el 5%. A diferencia de un servicio de alto valor, que eso lo determina el contexto de la operación y no delimita a esta estructura, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, bien, ya habiendo revisado, digamos, los puntos más resaltantes de lo que pide, digamos, la administración respecto a cómo pasar o cómo superar el test de beneficio, primero hay que preguntarnos si estamos frente a un servicio recibido de partes vinculadas, bueno, si el servicio efectivamente se prestó, ¿no? Si la respuesta es negativa, bueno, no vamos a superar el test de beneficio, por lo cual los costos y gastos no van a ser deducibles para efectos de impuesto a la renta, ¿no?
Luego tendríamos que preguntarnos si genera algún beneficio económico o comercial. Nuevamente, si la respuesta es negativa, bueno, los costos y gastos no van a ser deducibles para efectos de impuesto. Luego de ello, tenemos que revisar el tema de si el servicio es excluido, es decir, revisar el tema de la duplicidad, tanto interna como externa, ¿no? Y revisar si este servicio forma parte de actividades relacionadas al beneficio del accionista, ¿no? Si la respuesta es positiva, o si la respuesta es sí, bueno, tampoco, ¿no? No vamos a poder superar el test de beneficio, por lo cual no vamos a poder deducir este gasto. Luego de haber pasado, digamos, con los servicios excluidos, tenemos que identificar el tipo de servicio, si es de alto o de bajo valor, ¿no? Para determinar el margen de ganancia, ¿no? Y aplicar el método de valoración correspondiente. Si cumplimos, digamos, todo este proceso que hay, incluidos los 9 puntos que hemos revisado, bueno, recién ahí podemos minimizar riesgos para justamente cumplir con el test de beneficio y poder deducir correctamente estos costos o gastos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Justamente al inicio de la presentación, quería resaltar justamente que hace un mes, en este año, se publicó una resolución del Tribunal Fiscal relacionada justamente a este test, ¿no? Y esto lo comento porque es público, ¿no? En el año 2017, la Administración Tributaria abrió, digamos, un proceso de fiscalización para este ejercicio, ¿no? Para una aerolínea que dedujo gastos por servicios recibidos de entidades vinculadas en el exterior, ¿no? Básicamente en el giro del negocio, ¿no? Logística, administración, call center, mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En este caso, la Administración Tributaria rechazó la deducción de estos servicios intergrupo porque esta compañía no presentó suficiente sustento documental, básicamente en 3 puntos. El primero, el contribuyente no documentó los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio. Segundo, no presentó los criterios razonables de asignación de costos y gastos y el margen de ganancia, ¿no? Al no sustentar o al no documentar estos 3 puntos, la SUNAT indicó de que no hubo suficiente documentación y no pasaban el test de beneficio, ¿no? El contribuyente alegó la confidencialidad, teniendo en cuenta de que esta documentación no la tenían internamente, digamos, el equipo local, sino que lo tenía la vinculada. Bueno, como les comentaba, la normativa indica de que el responsable solidario de presentar, digamos, la documentación relacionada al test de beneficio es justamente el contribuyente peruano, ¿no? En este caso, el Tribunal Fiscal confirmó el criterio fiscalizador teniendo en cuenta de que no se había superado todos los puntos relacionados al test de beneficio. Y esto, digamos, brinda un punto importante en los procesos de fiscalización de test de beneficio, porque ya sabemos por lo menos la postura del tribunal indicando de que necesitamos cumplir con toda la documentación que avala justamente este test y estos 9 puntos que les acabo de comentar, ¿no? Y por último, pasando ya a la siguiente diapositiva, quería un poco comentarles algunas claves para justamente tener en cuenta o cómo superar el test de beneficio en Perú, ¿no? En este caso, acá una primera recomendación, digamos, nosotros sabemos que de repente un proceso de fiscalización, si estamos, por ejemplo, en el año 2025, estamos recibiendo servicios de vinculadas, la apertura de un proceso de fiscalización de repente se hace en 3 o 4 años. Entonces, no esperemos a que recién cuando se abre el proceso de fiscalización se empiecen a reunir, digamos, toda la documentación, porque de repente las personas involucradas en realizar este tipo de servicios ya no están, ¿no? Entonces va a ser un poco más difícil tener la documentación, por ejemplo, de la prestación efectiva del servicio, ¿no? Cómo
¿Cómo documentamos esto? Bueno, como les comentaba, ¿no? Correos electrónicos, y Alonso también, ¿no? Memorándums, algún tipo de informe, algún tipo de comunicación, incluso fotos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, nos ha tocado también tener documentación de estos alquileres de grandes activos, ¿no? Entonces, el contribuyente lo que hacía es tomar fotos de todo el proceso de desanonaje, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener la mayor cantidad de documentación para justamente superar, digamos, este punto de la prestación efectiva del servicio. Luego tenemos que evaluar si efectivamente el servicio brinda el valor económico generado, evitar el tema de duplicidades, ¿no? Alertar, digamos, a las matrices o a las empresas que están otorgando estos servicios que puede haber un problema de duplicidad y puede haber un problema por no pasar el test de beneficio solamente por este punto. Establecer políticas claras, digamos, de asignación de costos o gastos. Por lo menos en la normativa peruana, nos exigen de que si estamos frente a una asignación de costos o gastos o hayamos determinado uno, bueno, la idea es no cambiarlo, ¿no? Y si lo cambiamos, tenemos que tener digamos, un informe debidamente sustentado para justamente esclarecer por qué se ha cambiado el criterio de asignación de costos, ¿no? Este es un poco, si pueden apreciar en la diapositiva, un poco la estructura del ordenamiento de la información sustentatoria que trabajamos en Grant Thornton, ¿no? Tratamos de este es un file documentario que recomendamos que todos los contribuyentes que reciban servicios lo tengan, ¿no? Si ustedes reciben un servicio recibido, bueno, tenemos que cumplir con el test de necesidad, tenemos que tener contratos, facturas, informes de cumplimiento, por ejemplo, revisar el tema de test de actividad direccionista, test de duplicidad y test costo-beneficio, ¿no? Todo este, digamos, file documentario nos va a ayudar a incluirlo en un informe de test de beneficio para justamente estar preparados frente justamente a la rigurosidad que enfrentamos cuando estamos en un proceso de fiscalización, ¿no? Eso sería todo por mi parte, Alonso. Agradecerte de antemano. Si tienen alguna consulta, digamos, de la presentación, encantado y con todo gusto. Muy bien, Walter, muchísimas gracias. Hay algunos puntos de estos que son muy interesantes y ya los vamos a conversar un poquito más profundidad desde la óptica costarricense, pero también nos dejan algunas enseñanzas de cosas que se discuten habitualmente con los clientes, que a veces se mencionan en el sentido, no, mira, de eso la administración tributaria nunca se va a dar cuenta, o cómo me pueden pedir esta información. Y la realidad es que cada vez más, así como en algún momento el foco de atención de las administraciones tributarias en transacciones con partes relacionadas estuvo o sigue, pero estuvo más enfocado en el tema de operaciones financieras y también de operaciones de intangibles, en el cual las administraciones inicialmente iban determinando, bueno, yo creo que de las transacciones con partes relacionadas, estos son los dos temas en que inicialmente las multinacionales o los grupos económicos han estado erosionando un poquito la base imponible, sin necesariamente tener aspectos de sustancia. Ya también hemos incluido el tema de los servicios y vamos a hablar un poquito de esto de nuevo desde la óptica en Costa Rica, con reglas menos específicas tal vez de las que nos mencionaba Walter. Por eso fue que se nos ocurrió conversar con él el día de hoy, precisamente por esas formalidades que existen desde el lado de Perú. Pero esto o algunos de los temas que Walter mencionaban no son ajenos al día a día de fiscalizaciones que ocurren en Costa Rica. Esto especialmente porque Costa Rica es tanto brindador de servicios en cierto porcentaje, pero existe mucha empresa transnacional o mucha empresa que es miembro de grupos económicos que son altamente receptores de este tipo de servicios intergrupo. Y si bien es cierto, como mencionaba Walter, los servicios intergrupo podemos caracterizarlos de múltiples maneras, pues es típico en las compañías costarricenses pues estar hablando en algún momento de estos famosos gastos de casa matriz, gastos corporativos, gastos de asistencia corporativa,
que en ocasiones cometemos el pecado de que lastimosamente de la óptica de la empresa costarricense, pues se conoce poco de exactamente qué son esos gastos o qué son estos servicios que le estamos pagando a nuestra casa matriz. Es muy importante que recordemos todos aquí en este tema de los servicios que hay 3 disposiciones básicas del artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el cual se refiere precisamente al tema de gastos deducibles, en que tiene que existir 3 cosas indispensables que no son mutuamente excluyentes, sino que las 3 se tienen que cumplir, que son estos criterios generales de deducción. Para que yo pueda pasar en Costa Rica un gasto como deducible, tiene que ser un gasto que sea necesario para obtener ingresos actuales o potenciales grabado por esta ley. O sea, tiene que ser un gasto que haya sido necesario para obtener ingresos grabables. Y ahorita vamos a ir amarrando todos esos conceptos un poco con lo que mencionó Walter, pero que también es en el tema de servicios intergrupo, que es precisamente, bueno, realmente para qué esos servicios eran necesarios y cómo le agregaron valor a mi negocio precisamente para obtener los ingresos que van a estar grabados por ley. Lo segundo, y que no le vamos a entrar en exceso de detalle en esta presentación porque se nos iría más de 1 hora hablando de un tema que en Costa Rica ha sido bastante polémico, es si por esa prestación de servicios, en este caso, o por cualquier gasto, yo tengo que efectuar una retención que también está considerada en la ley del impuesto sobre las utilidades. Si yo no hago esa retención, el gasto no va a ser gasto deducible. Entonces, por ejemplo, en los casos de múltiples servicios intergrupo, en el tema que no vamos a entrar el día de hoy, que es la polémica con respecto a los servicios, de que si les aplica o no cuando son brindados por una entidad fuera de Costa Rica, el impuesto a las remesas al exterior, como se conoce en Costa Rica, pero que no es otra cosa para conocimiento general, que es el impuesto a los no domiciliados. Pues bueno, si yo me corresponde hacer una transacción y me corresponde aplicar una retención y no lo hice, pues ahí también voy a perder por un aspecto completamente de forma el tema de la deducción de la misma. Y por último, y no menos importante, de que cualquiera de esas operaciones que yo puedo pasar o pretendo pasar con gasto deducible tengan un comprobante debidamente autorizado por la administración tributaria. Y recordemos que, si bien es cierto, yo no le puedo exigir a un proveedor de servicios que está localizado en el exterior que me entregue una factura siguiendo las reglas de la Administración Tributaria costarricense, especialmente las reglas actuales de facturación electrónica, que por cierto tendremos nuevas disposiciones o nueva factura electrónica a partir de el próximo lunes 1 de septiembre, con la entrada en vigencia a la versión 4.4 de este formato. La Administración Tributaria sí está esperando ver por parte de la contraparte una factura formal, una factura que cumpla precisamente con los requisitos fiscales de emisión de factura del país de origen. Entonces, por ejemplo, si una empresa costarricense está recibiendo un servicio de una empresa peruana, pues de nuevo, la admisión tributaria no le va a poder exigir a este contribuyente peruano que haga una factura electrónica en formato establecido por la admisión tributaria costarricense, pero lo que sí le va a exigir al contribuyente local es recibir una factura de esa entidad peruana que cumpla con los requisitos de facturación peruana. O sea, de forma que se sienta que existe una formalidad en ese tipo de cosas. Entonces, recordemos, de nuevo, con este artículo 8, que tengo gastos que sean necesarios para generación de ingresos, actuales o potenciales, que se haya cumplido con el tema de retener y que esté soportado por un tema debidamente respaldo. Estos los aspectos básicos para una deducción, y tal vez en el primero que se habla que sean gastos necesarios para obtener rentas gravables actuales o potenciales, es donde se incorporan los otros requisitos que no tenemos en norma, pero que son revisados en un proceso de fiscalización. Y aquí, en un artilugio vil y descarado, he decidido robarme una de las firminas que ha presentado mi compañero de charla el día de hoy, porque me parece que eso resume absolutamente todo lo que también me podría pasar en Costa Rica. Em, el cuadro de toma de decisiones o este esquema de toma de decisiones, que a veces hay algunas que no se les pone tanta atención porque discutimos aquel tema de cómo se va a dar cuenta la administración tributaria de eso. Bueno,
Hay algunos asuntos que tenemos que recordar. Nosotros ya somos, Costa Rica es miembro completo, miembro full de la OCDE. Eso quiere decir que cada vez más nos vamos a ver señalados o nos vamos a ver evaluados del cumplimiento normativo. Y si bien es cierto, la Administración Tributaria costarricense no ha tenido históricamente por moda ligar su norma tributaria directamente a una norma internacional, pues pueden ocurrir algunos acercamientos en nuestra normativa que nos hablen de este tema de los servicios intergrupo y el test de beneficio. Tal vez, como mencionaba Walter, y aquí ya me voy moviendo un poco al ámbito costarricense, es realmente me brindaron un servicio. O sea, realmente yo tengo elementos probatorios en los cuales yo pueda decir sin sonrojarme que efectivamente recibí un servicio. Bueno, ¿cuántas veces estamos en un proceso de fiscalización o cuántas veces estamos en un proceso de documentación de pesos de transferencia y se encuentra uno con un cliente que tiene gastos corporativos, gastos por asesoría corporativa, gastos legales corporativos, gastos de asistencia de de unas partes vinculadas? Y uno dice, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿Cómo fue que se determinó? A qué se refiere? Y muchas veces los contribuyentes simplemente nos dicen, en este caso los clientes, que es algo que nos dicen a nosotros y no se lo dicen al fisco. Evidentemente es, mira, yo no tengo idea qué es eso, pero a mí me llega una factura de casa matriz y yo estoy obligado a pagarla. Entonces, si yo no puedo demostrar que yo tengo pruebas de que efectivamente a mí me brindaron un servicio y que lo que me están cobrando tiene el soporte documental de una verdadera prestación, pues ya arranco perdiendo. Y ya arranco perdiendo en el sentido de que, de nuevo, tal vez este gasto me lo podrían llegar a rechazar hasta en un proceso de fiscalización cuando no logro encontrar o no logro presentar una evidencia suficiente. Claro, pero recordemos que muchos de estos gastos son gastos fuertes, muchos de estos gastos son gastos importantes, muchos de estos gastos inclusive son gastos en los que según nosotros, para podernos proteger, le hemos aplicado la retención del impuesto a los no domiciliados costarricenses, o sea, el impuesto de remesa al exterior. Y claro, lo que nos puede llegar a pasar es que si yo llego a perder la deducción de este gasto por una razón completamente distinta que no sea el tema de la retención, podría estar cayendo en un escenario muy complicado en el cual hice una retención de servicio, se la pagué al fisco, me desconocen el gasto y recordemos que la aplicación del impuesto a la remesa al exterior es una aplicación sobre beneficios de fuente costarricense, no son sobre beneficios deducibles por un contribuyente costarricense. Entonces podría llegar a tener algunos escenarios, evidentemente no todos, pero podría tener algunos escenarios en que a nivel corporativo haya tenido que aplicar la retención y después tampoco me permitan la deducción del gasto, lo cual es tremendamente oneroso y también tremendamente peligroso. Lo siguiente es el beneficio y es para qué quiero yo ese servicio. ¿Qué fue lo que ese servicio me aportó a mí en mi operación que yo estoy dispuesto a pagar? Porque de nuevo, si quitamos el hecho de que estamos en un servicio intragrupo y nos vamos al hecho de que yo tengo un servicio con un tercero independiente, ninguna entidad, ningún ser económico, ningún contribuyente estaría pagándole plata a un consultor, a un proveedor, a alguien que le da servicios, si ellos no sienten que ese servicio le está dando algún tipo de beneficio económico. Nadie le va a pagar a un contador o a un asesor tributario si no sienten que esa consejería tributaria les está ayudando en el proceso de optimizar sus operaciones. A nadie le pagaría un abogado si no le está brindando un servicio precisamente necesario para la parte legal de la compañía. O sea, los entes económicos con los terceros, si lo queríamos decir en costarricense, pues no andan por la vida regalando plata. Simplemente lo que hacen es contratar un tema de servicios. De igual manera, tiene que ocurrir con un vinculado, en el sentido de que yo estoy dispuesto a pagarle a un vinculado en la medida en que mi vinculado realmente me está aportando valor económico o valor comercial en este servicio y por tanto yo me estoy viendo beneficiado por eso. Un tema que se discute muchísimo y creo desde mi experiencia es el que más resume aquellos asuntos de que es muy difícil que Fisco se dé cuenta y es un tema de duplicidad y especialmente actividades del accionista. Walter lo decía muy bien en los ejemplos que él ponía y es bueno, si yo tengo toda una unidad administrativa, si yo tengo toda una unidad contable, yo tengo toda una unidad legal
en la planilla con empleados o inclusive con proveedores subcontratados en el país, y yo recibo una factura de casa matriz donde me dice servicios corporativos y me habla de contadores, me habla de financieros, me habla legal, ¿cuál es la diferenciación? ¿Qué es lo que esta gente en la corporación está haciendo o está revisando para mí que no está siendo revisado por los equipos locales que yo tengo? Mucho ojo, porque esta segregación em, perfectamente puede ocurrir. Ya nosotros hemos visto casos en que los servicios legales que se pagan de forma local, ya sea porque yo tengo contratado un abogado de planta o porque yo contraté un proveedor de servicios para que me hiciera algunos temas legales, de ahí, es gente que me revisa los contratos locales, es gente que me revisa el cumplimiento de la normativa laboral local, etcétera, etcétera. Pero cuando Casa Matriz hace un contrato con un proveedor internacional cuyo contrato de servicios o de bienes va a ser recibido por todos los países, eh, no necesariamente por igual, pero al menos van a ser recibidos de manera general. No sé, hacemos un acuerdo de prestación de servicios tecnológicos, o hacemos un acuerdo de compra de equipos, o hacemos un acuerdo, qué sé yo, de adquisición de licencias. Bueno, si el equipo corporativo es el que revisa ese contrato, porque ese contrato es entre el proveedor y la corporación, y de ahí se desligan las subsidiarias, pues tenemos que explicar que lo que esos temas legales que están cobrándome la corporación son temas legales que revisa el equipo corporativo con las normativas internacionales que afectan al contribuyente local y que efectivamente son cosas que no se ven revisadas y no se ven establecidas por los equipos locales. Si nosotros no especificamos en contratos y en documentación esa separación entre servicios, por ejemplo, legales que me pueden hacer desde afuera de la corporación y servicios para los cuales yo tengo proveedor, yo tengo el riesgo que la administración tributaria empiece a creer que por ahí puedo tener problemas de duplicidad. ¿Y por qué tengo dos tipos de servicio, uno con vinculado y uno con empleados o uno con terceros, de cuando se supone que la gestión legal es una sola? Yo sé que ahí hay pecados a veces de la administración tributaria de sobre simplificar, digamos, las operaciones que tenemos, pero pueden algunos de los casos tener una duda razonable en el tema de duplicidad. Y por otro es el tema de las actividades del accionista. Siempre, siempre va a existir una parte de los gastos o costos que pueda tener una casa matriz de los empleados que contrata o terceros independientes que son precisamente para cosas estrictamente relacionadas con la casa matriz o estrictamente relacionados con el accionista. Muchas veces lo mencionaba por ahí Walter, por ejemplo, el tema de consolidación de estados financieros. Bueno, es que para que la junta directiva del board del accionista tome decisiones, necesita verlo sobre el estado financiero consolidado. O para el tema de cumplir con presentación de estados financieros en el país donde está la casa matriz, que tienen que ser consolidados, o inclusive para el tema de bolsa o para temas de reportería financiera, en el país de origen de cada casa matriz se hacen los temas consolidados. Bueno, em, esa consolidación de estados financieros, al menos en la parte de cumplir requerimientos en el otro país, no es absolutamente necesaria para la subsidiaria que está. O sea, no le puedes o no deberías, si no quieres tener un riesgo de deducción, de estarle cobrando a tu subsidiaria el equipo de consolidación que tiene casa matriz y que esa consolidación es única y exclusivamente para cumplir requisitos en el país de origen donde está la casa matriz, por ejemplo. Em, ¿Por qué? Porque básicamente ya esos son costos o gastos que tiene que asumir la matriz en su función y que de nuevo, si nos vamos con dos pasos o al menos con uno hacia atrás en esta filmina, también son gastos que no me generan beneficio económico comercial tenerlos en las subsidiarias. Entonces hay que tenerle muchísimo, muchísimo ojo porque estos son los tres puntos que usualmente tenemos en procesos de fiscalización y que después tenemos que andar corriendo muchísimo. ¿Qué es lo que reta, me cuestiona y muchas veces me rechaza la DGT en el proceso de fiscalización? El número uno, no existe documentación que soporta el servicio efectivamente recibido por parte del contribuyente. O sea, me cuestiona la existencia del servicio. Más allá de que yo tenga un contrato, más allá de que yo tenga una factura, más allá de que yo tenga una transferencia con el pago de la factura, inclusive, yéndome un poquito al último de los temas,
Más allá de que yo efectivamente sí haya aplicado la retención que correspondía aplicar en el caso de la renta a los no residentes, si yo no puedo demostrar que el servicio existió y efectivamente se prestó, ya yo arranco perdiendo. Y aquí otra cosa que también me quiero referir y que refería muy bien Walter, que tal vez no lo tenemos tan establecido en Costa Rica y muchas veces la forma en que en Costa Rica nos hemos defendido de algunas solicitudes de la administración tributaria es diciéndole que ellos están requiriendo información de entidades que no son contribuyentes del impuesto en Costa Rica y que por tanto la administración tributaria no tiene capacidad jurídica para solicitar eso, es también los aspectos de sustancia. Y eso va mucho ligado a lo que decía Walter en la evidencia de los costos y gastos del prestador del servicio, indistintamente si ese prestador de servicio está o no está en Costa Rica. Cuando yo tengo una empresa costarricense que está pagando un servicio corporativo que le están cobrando desde Panamá y uno pregunta, mire, ¿y qué tenemos en Panamá? Tenemos oficina, tenemos empleados, tenemos algo. Y resulta que en Panamá no existe nada, lo que tengo es una entidad o en BVI o en Panamá o en algunas de estas jurisdicciones que a veces son normales para este tipo de esquemas. Mira, en el otro lado no tengo oficina, no tengo empleados, no tengo subcontratos, no tengo nada, pues entonces ahí empieza a cuestionar realmente si efectivamente existió un servicio. Y más allá, y más allá de que a diferencia de Perú, donde por ejemplo está muy claro en la normativa que los servicios de bajo valor tienen un sí o sí, un esquema de costos más margen, más allá de que alguien me podría decir aquí, bueno, pero hay otras formas desde la óptica de transferencia de poder testear, digamos, un servicio que me cobran de Panamá, pues ese no es el tema. El tema es poder demostrar si efectivamente me prestaron un servicio. Porque si eso no lo puedo demostrar, si a todas las preguntas de por qué estoy pagándole una factura a una entidad panameña, una entidad de BVI por servicios corporativos, cuando en ese lugar no, con costos y está el Espíritu Santo ahí presente, pues va a ser muy, muy difícil poder soportar que efectivamente hay un servicio efectivamente prestado y que ese servicio tiene un tema de sustancia. Ahí, pues es el primer foco favorito de la Dirección General de Tributación para rechazar o para establecer el rechazo de algún tipo de gasto. Lo segundo es que no existe un ligamen entre el servicio prestado y cómo el mismo fue necesario para generar rentas gravables. O sea, lo que cuestiona es la pertinencia del gasto más allá de la existencia del servicio. Durante muchísimo tiempo, con la polémica que hemos tenido en Costa Rica, con la aplicación, en mi criterio, un poquito abusiva por parte de la Administración Tributaria del cobro de impuesto de remesas al exterior, o sea, impuesto a los no domiciliados, sobre los servicios brindados a un contribuyente local por parte de un no residente, em, aparte de tener esa lucha o esa disposición y ese rechazo en el proceso de fiscalización, la administración tributaria se ha ido moviendo a otro análisis precisamente que en los últimos años le ha servido para ir ganando más temas de fiscalización y también más temas en Tribunal Fiscal Administrativo y alguno de ellos lo ha ido ganando ya en las instancias posteriores. Y es, mira, yo te voy a considerar el gasto como no deducible, no porque no crea que no haya existido, sino porque no logro entender cómo esto fue necesario para que obtuvieras rentas gravables en Costa Rica. O sea, ¿cuál fue la contribución de este servicio para que vos te mantuvieras operando, tuvieras ingresos gravables y pagaras impuestos de renta en Costa Rica? Por eso se habla de la pertinencia precisamente del gasto. Em, ¿Por qué yo estoy pagando un abogado? ¿Cuál fue la importancia de ese abogado corporativo que yo le pagué y que se lo estoy pagando ya sea a la casa matriz o se lo estoy pagando a otra empresa del grupo? ¿Cuál fue la importancia de ese abogado para las operaciones que ustedes tienen en Costa Rica? Porque si eso no lo logro determinar, no lo logro explicar claramente, a mí lo que me van a aplicar es un desconocimiento del gasto por un tema de pertinencia. Y esto ya va muchísimo más allá del tema de precio de transferencia.
ese gasto podría estar inmaculadamente documentado en el estudio de precios. Mire, yo cobro costos más 5%, que es de mercado. Aquí está lo recibido por la prestación de servicio, la factura. Este fue el reporte que mandó el abogado. Sí, perfecto. Todo eso está fantástico. Pero cómo esto se vuelve pertinente para generar ingresos grabables es también ese amarre que tenemos que hacer para evitarnos un sobresalto. Y tal vez aprovechando que ya estamos llegando cercano a la hora de conclusión del webinar, pues es importante no olvidar que también hay otros temas residuales que no dejan de ser importantes por ser residuales, que son aspectos más formales, tanto de documentos y de retención. De nuevo, y tal vez con eso es con lo que quiero cerrar antes de darle la palabra a Walter para unos comentarios finales de su parte. Nosotros tenemos que tratar a los vinculados como trataríamos a un tercero. Ningún ente económico racional, ningún contribuyente racional, ninguna persona que esté haciendo negocios de manera racional le estaría pagando a alguien por servicios sin obtener nada a cambio y sin tener documento que soporta esa prestación de servicios. Entonces, si nosotros no nos comportaríamos de esa manera con un tercero, tampoco deberíamos comportarnos de esa manera con un vinculado. O sea, de forma que tenemos el derecho de tener, exigir y necesitamos esa documentación precisamente para evitar riesgos, especialmente en países como los nuestros, que son muchas veces más pagadores de ese tipo de servicios que cobradores de esos servicios para no tener brincos o sobresaltos en el tema de deducción. Esto era un poquito lo que teníamos para ustedes en el día de hoy con los servicios intergrupo. Me encantaría, Walter, darte un momento la palabra para unos comentarios tal vez de cierre y encantado de haber compartido con vos el día de hoy esta conferencia. Muchísimas gracias, Alonso. No, solamente para cerrar, quería subrayar un aspecto clave que comentaste, es sobre la importancia de evidenciar efectivamente y contar con la información necesaria y nuestra propia recomendación desde el momento mismo en que recibimos el servicio, ¿no? de una parte vinculada, ¿no? Solo así vamos a poder sustentar, digamos, o tener un punto de partida adecuado para justamente evidenciar que el servicio recibido proporciona un valor económico comercial, ¿no? Y estar preparados frente a cualquier revisión o fiscalización por parte de las administraciones tributarias, ¿no? Finalmente, quiero agradecerte a ti, Alonso, por la invitación, a GT Costa Rica por la excelente organización de este webinar. Y por supuesto, muchas gracias a todos los participantes por su tiempo y atención, ¿no? Espero que esta sesión les haya sido de utilidad y que podamos reencontrarnos en futuros espacios de intercambio, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Walter, por la presentación junto con Alonso. De momento no tenemos consultas de los participantes. Vamos a ir cerrando también con las palabras de Alonso Arac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia de Grant Thornton, Costa Rica. Obviamente agradeciéndole a Walter y a todo GT Perú por la colaboración en este evento del día de hoy, Alonso. Sí, vamos a ver, lejos de tratar de asustar a nadie con algunas de las cosas que hemos dicho aquí, pero la realidad es que cada vez más en las transacciones con vinculadas vamos a tener el foco de las administraciones tributarias. Creo que ya Walter nos explicó con tremenda claridad que los temas peruanos, que de nuevo, precisamente por esa claridad o esa forma estricta de revisarlos, es la razón por la que quisimos compartir con él el día de hoy. Pero del lado de Costa Rica, más allá de que algunas de las normas que se mencionaron aquí no están específicamente en nuestra legislación, los conceptos están, las revisiones están y el reto de este tipo de cosas está. Entonces, si no hemos hecho la tarea por una u otra razón, es momento de conversar con nuestras casas matrices, es momento de conversar con nuestros departamentos de impuestos en el grupo multinacional para aclararles que necesitamos empezar a construir este tipo de documentación, este tipo de defense file, que precisamente nos permita evitar a futuro un sobresalto en un proceso de fiscalización, precisamente en los escenarios en los que nos puedan desconocer gastos, simplemente porque no cumplir con una estructura tan importante que es poder demostrar con un vinculado lo que de por sí siempre le exijo a un tercero. Y eso es la lógica detrás de todo esto. Encantado de haber participado con ustedes el día de hoy y nos vemos en futuras ocasiones.
Gracias, Alonso. Nada más recordarles antes de finalizar nuestro espacio de la próxima semana. Tribu CR, generalidades sobre nuevos formularios de declaraciones autoliquidativas e informativas. Esto a cargo de don David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, y Catherine Valverde, gerente de impuestos ilegal de Grant Thornton, Costa Rica. Nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar, tienen todo el detalle de desarrollo profesional, nuestra especialidad en impuestos, especialista en impuestos, todo el detalle lo pueden encontrar ahí de la duración de los cursos y cómo inscribirse. También nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, así lo pueden encontrar, y Café Grant Thornton en Spotify, ahí lo pueden encontrar con 123 episodios publicados de diversos temas que abarcamos aquí en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica y Grant Thornton Perú, que tengan un bonito día.